En el siglo XIX el Imperio Británico envió 2 barcos al Ártico. No regresó ninguno. Fueron 129 hombres que desaparecieron por más de 160 años. No hubo respuestas. Fue la expedición maldita. Oficiales, ingenieros, marinos de élite, también hombres que estaban preparados para combate. El objetivo oficial era cartografiar el paso del noroeste, completar el mapa del mundo, abrir una ruta comercial entre los océanos. De hecho, hay una miniserie que está muy buena, consta de 10 episodios más o menos. Está increíble porque intentan dramatizar todo lo que ocurrió basados en las teorías que existen al respecto. Volviendo a la historia, hay cosas que desde el inicio no cuadran, porque si se intentaba mapear el hielo, ¿por qué mandar fuerza grande? ¿Por qué hombres preparados para pelear? ¿Por qué una operación tan pesada para una misión cartográfica? Los barcos se llamaban HMS Erebus y HMS Terror, que por cierto aquí empieza el primer dato curioso. Estos barcos ya habían estado antes en el otro extremo de la Tierra, o sea, en la Antártida. Esto bajo el mando de James Clark Ross, uno de los exploradores más experimentados de su tiempo. Ross no solo conocía el hielo, conocía esos barcos, los había llevado al sur, al extremo opuesto del mundo, y con ello había descubierto cosas increíbles, volcanes activos en el hielo. Les puso nombre en honor a sus barcos, el monte Erebus y el monte Terror. Volcanes en una tierra de hielo, volcanes dentro del fin del mundo. La pregunta que muchos se hacen es ¿por qué? Si Ross ya conocía perfectamente bien esos barcos, si él ya había probado que podía sobrevivir y comandar una expedición extrema, ¿por qué no lo mandaron al Ártico? ¿Por qué mandaron a otro hombre? Ese hombre fue Sir John Franklin, un oficial muy respetado en la Marina Real, famoso sí, con experiencia sí, pero no es especialista que Ross parecía ser. Y ese cambio de mando nunca ha terminado de sentirse del todo limpio. La expedición parte en 1845, al inicio todo parece normal, los barcos avanzan bien, el hielo permite el paso perfecto, la misión sigue viva, pero luego al paso del tiempo el Ártico empieza a hacer lo que siempre hace y se cierra, no como un obstáculo temporal sino como una trampa, y los barcos se quedan atrapados completamente en el hielo. Pasan días, semanas, años y ahí empieza la decadencia. Primero el encierro, luego meses de oscuridad, meses sin luz, frío constante, silencio total, aislamiento absoluto. Después los hombres empiezan a deteriorarse, empiezan con debilidad, confusión, comportamientos muy extraños. La explicación oficial dice que fue por un envenenamiento por plomo. Las latas que ellos llevaban de comida estaban mal selladas y contaminadas. Y esto sí está documentado, se han encontrado niveles muy altos de plomo en restos humanos asociados con la expedición. Otro dato curioso es que solo se han encontrado 3 cuerpos que han sido confirmados que son de la expedición, porque hasta la fecha se han encontrado entre 30 a 40 cuerpos, pero no se sabe si son o no de la expedición. Pero aún así, volviendo, el plomo no explica todo, porque sí causa debilidad, causa desorientación, puede hacerte perder el juicio, pero no explica la ausencia de bitácoras y sobre todo no explica por qué los hombres abandonarían barcos que todavía los pueden proteger del hielo. Y aquí entra una teoría que dice que la comida no fue un error, que fue sembrada así, que el sabotaje formaba parte desde el inicio, que la expedición fue enviada para nunca volver. Otro nombre importante aquí fue Francis Crozier, segundo al mando, un irlandés durísimo con experiencia polar real, de hecho muchísimo más curtido que Franklin. Cuando Franklin muere, Crozier toma el mando. Obviamente tampoco hay un cierre con él, de hecho con nadie, no se sabe ni qué fue de Franklin ni qué fue de Crozier, porque no hay bitácoras exactas de absolutamente nada, no se sabe su final con certeza, y eso para una misión del Imperio Británico es gravísimo. Imagínate que años después los equipos de búsqueda lo único que lograron encontrar como explicación de esta expedición fue una sola hoja, no un cuaderno de algún capitán, no, fue una hoja de la bitácora íntegra. Ese documento se encontró protegido entre piedras en un lugar remoto del Ártico llamado Victory Point. De hecho, así se llama esa nota, y lo que dice es muy básico, seco y perturbador. Solo dice que Franklin había muerto, que varios hombres ya habían fallecido también y que los sobrevivientes abandonaban los barcos. O sea, solo dice eso, no dice nada de lo que vieron, ni qué han hecho estos años, ni cómo es que llegaron a esa decisión. Y aquí es donde muchos piensan que esta historia empieza a apestar un poco, porque la Marina Real documenta absolutamente todo, siempre. Entonces, no es que no escribieran, más bien es que lo que escribieron no está. Sáltate 160 años adelante, porque los barcos desaparecieron en 1845. El Erebus fue encontrado hasta 2014 y el Terror hasta 2016. Cuando por fin aparecen, no estaban destrozados, no estaban hechos pedazos por el hielo, de hecho estaban sorpresivamente intactos. Cabinas cerradas, estructuras de pie, todo en su lugar. Y es que una cosa sería decir, pues el hielo los destruyó y por eso tardamos
tanto en encontrarlos, pero no fue el caso. Estaban ahí casi enteros. La verdad, si te preguntas cómo es posible que en más de un siglo, con toda la tecnología moderna que tenemos, barcos, aviones, satélites, mapas precisos y expedientes constantes, nadie pudo encontrarlos antes. Eso más que un fracaso tecnológico se siente como ocultamiento. Y aquí, mis conspiranoicos, es donde entra la teoría del centro ártico con mucha fuerza. Porque, a ver, el Polo Norte no siempre se representó como hoy. De hecho, en mapas antiguos, especialmente en el de Gerardus Mercator, en 1569, el nombre aparece en una forma distinta. Mercator fue un cartógrafo flamenco del siglo XVI, uno de los nombres más importantes de la historia de los mapas. Un mapa del mundo fue tan influyente que todavía hoy hablamos de la proyección de Mercator. En ese mapa, el Polo Norte no aparece simplemente como una masa de hielo, aparece dividido en 4 regiones, 4 corrientes gigantes que influyen hacia un punto central, un centro, un eje. No solo un bloque de hielo sin forma, sino un lugar bien estructurado, y eso no aparece solo una vez, aparece de hecho en muchísimos mapas antiguos. El norte tiene una cualidad muy especial, y es que es como si fuera un punto donde todo converge. Conectamos con la Biblia. Job 26:7 dice que él extiende el norte sobre el vacío. No dice qué dirección, solo dice el norte. Isaías 14:13, cuando se habla del monte de reunión a los lados del norte. Por siglos, algunos intérpretes bíblicos han asociado el norte con un lugar de gobierno divino, con el trono, con el punto más alto. Apocalipsis 7:1 añade otra capa. Vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos, contención, límite y estructura. En el libro de Enoc habla como alguien que está describiendo lugares. En el capítulo 17 nos menciona los extremos de la tierra y las puertas del cielo, y en el capítulo 18 nos habla de los depósitos de los vientos y de los fundamentos del mundo. Si todo fuera como nos dice, el norte no sería solo una dirección, sería el centro, el eje, el punto más alto. Si miras la estrella del norte mientras todo parece girar, Polaris permanece ahí, año tras año, siglo tras siglo, generación tras generación, ahí sigue. Los investigadores alternativos usan esto como su pieza favorita, porque dicen que si realmente estuviéramos girando a velocidades tan extremas, Polaris no se podría ver tan fija ahí a escalas humanas. También dicen que si la Tierra tuviera un núcleo interno moviéndose dentro de una esfera en rotación, el comportamiento magnético sería mucho más errático. Que una brújula no debería encontrar el norte fijo con tanta precisión. Pero si la Tierra fuera estacionaria y el norte fuera el verdadero centro magnético, entonces sí, todo apuntaría ahí, a que todo converge ahí. Eso incluiría a las auroras boreales, que no son solo luces bonitas y colores bonitos, es uno de los fenómenos más extraños del planeta. Son colores como el arco iris moviéndose en movimientos ondulantes, es energía viva en el cielo del norte. Vaya, algunos dicen que marcan el trono de Dios, que son como una señal de ese punto central, una frontera visual entre dimensiones. Regresando a la expedición, esos 2 barcos que fueron al norte, al centro, al punto, los relatos no solo hablan de hombres hambrientos o perdidos, hablan de hombres que parecían haber visto algo. Hay muchas historias de presencias de criaturas, o sea, no animales comunes, no osos comunes, algo muy distinto. Todo esto fue dramatizado en la serie de terror, y traté de no spoilearte tanto. Sí, retratan algo espiritual, algo antiguo, algo que parece custodiar esas tierras, como si hubiera guardianes, como si el Ártico no fuese solo geografía. Hay también teorías que dicen que los hombres no abandonaron esos barcos por hambre o desesperanza, sino porque había algo afuera que era peor, o algo dentro de ellos que ya había cambiado, que ellos llegaron demasiado lejos, que la corona sabía que avanzar al norte podría ser catastrófico, y que si algo era descubierto no debían regresar a Londres. Por eso el sabotaje en la comida, por eso la falta de rescate inmediato, por eso el silencio documental, por eso las bitácoras perdidas. Y de pronto el norte vuelve a importar. Groenlandia tiene hoy un interés geopolítico creciente, todos lo quieren. La teoría deja de verse un poco ridícula y empieza a verse peligrosa. ¿Qué tal si es la frontera entre nuestro mundo y algo más? ¿Qué tal que aquella expedición de Franklin no fracasó y ellos llegaron demasiado lejos, pero hoy, después de 160 años, nadie puede decirnos con certeza qué pasó? No hay un cierre, solo tenemos 2 barcos y una nota mínima. Recuerda que esto es entretenimiento, claro, solo estoy mezclando ficción con textos antiguos, pero la historia es real.